Voy a pasar la palabra a mi querido Pepe Navaja, que le pasa como a mí y creo que a todos nos pasa. Y ya le pasará a Concha Monte, que está también aquí. Gracias, señora concejala, Yolanda Marín, y a todos los demás. Pero verán, cuando uno se cree que se jubila o lo jubilan, pues va a estar más tranquilo y más descansado. Yo creo que Pepe Navaja y yo pues estamos más liados que la pata de un romano desde que estamos jubilados. O prejubilado, da igual. No, yo ya jubilado, ya tengo muchos años. Entonces le voy a pasar el micro a Pepe y luego él me lo pasará a mí otra vez. De la institución, mi querido amigo Salvador, o bien del artista de hoy, entre comillas, mi buen amigo, queridísimo amigo, como es Agustín Hervás. Mirad, yo estoy muy lejos del mundo de la poesía, no mucho más allá de lo que pueda estar un adolescente. O sea, no conozco el mundo de la poesía como para montar, digamos, un comentario crítico en favor o en contra en términos generales. No, pero sí conozco muy bien al escribidor de poesía que hoy se sienta justo aquí a mi derecha. Agustín Hervás y yo hemos pasado 30 años, más de 30 años, día a día, codo con codo, compartiendo buenos momentos, malos momentos, proyectos, ilusiones, triunfos conseguidos, decepciones. Y claro, esto, dices, traduciéndolo al día de hoy, ¿qué tiene que ver esto con la poesía? Bueno, pues es que resulta que conociendo a la persona entiendes perfectamente cómo llegar al mundo de la poesía. Y eso es lo que pasa en el caso de Agustín, una persona con una mente cristalina, una mente honesta, una mente que traduce perfectamente lo que hay en su interior. Y lo que hay dentro de su interior es explosivo, creedme. Parece una persona tranquila, plácida, pero dentro es una explosión de pasión extraordinaria que creo que al cabo del tiempo ha convertido en el mundo de la poesía. Cuando sus caminos, cuando los caminos, nuestros dos caminos se separaron en el año 2016, porque yo me jubilé, yo no tenía ni idea de que Agustín, después de 30 años, escribía poesía. Ni idea, pero ahí estaba. Conocía el mundo de los toros. Yo conocí el mundo de los toros gracias a Agustín. No por el hecho en sí de los toros, sino porque veía una pasión en su explicación del mundo de los toros que digo, aquí tiene que haber algo más que toros. Efectivamente había pasión. Esto mismo lo estoy extrapolando al día de hoy al mundo de la poesía. Por tanto, sin alargarme mucho, señor presidente, estoy muy feliz de estar en esta mesa porque estoy al lado de mi amigo y del gran autor de esta noche. Presenta su libro escrito en Bali. Madre mía, fíjate tú que no hablábamos de Bali cuando tú y yo éramos chicos, y fíjate hasta dónde hemos llegado. Te deseo lo mejor porque sé que eres lo mejor. Gracias, Agustín. Como verán, quería Agustín tomar la palabra, le he dicho que no, que es su momento. Bueno, por un lado voy a seguir la presentación, pero antes yo le preguntaba a Agustín, porque como sabéis a mí me encanta el tema de la poesía, leerla, no escribirla, lamentablemente algo, pero no. Entonces, como Pepe Navaja decía que no tenía mucho de tema, Agustín, se la vamos a dedicar a Pepe Navaja, ¿vale? Por el agradecimiento que tú le vas a decir y luego se lo dije. He elegido, y me ha dicho el autor que sí, uno que se llama El aire. En esta isla, el aire es un olor. Aire olor a cansancio y sudor. Aire olor a familia y honor. Aire olor a otros mundos, amor. El tiempo sin aire es la muerte. El aire en la piel, un motín. El aire en los dedos, tesoro. El aire en el mar, un volcán. Respira sin aire, gotas de aire. Respira sin aire, azufre del mar. Aire, olor, aire de Bali y azar. Esto es para Pepe Navaja de Hervás y voz. Ahora, Isabel, ¿viene ya él? Sí, bueno, entonces.
Bueno, entonces, como tiene que intervenir Isabel Romero ha publicado varios libros, sobre todo dedicados a la poesía, desde Cristal de ausencia en 1991, pasando por Nostalgia y Paraíso inédito en los últimos años. En la actualidad edita y dirige varias colecciones, entre ellas colección... Adelante, Pedro Jesús. Gracias. Colección Romero de poesía, Noches y tardes de Rando, y el poemario que hoy se presenta en esta Sociedad Casino de Marbella. Ella se encargará de presentaros a Pedro Jesús, que es doctor en Filología Hispánica, doble máster de profesorado y gestión de patrimonio literario y lingüístico español, dedicándose también a la docencia y a la investigación. Y en este caso le pasará seguramente como a mí, que como yo no llevo, ¿cómo se llama lo de los coches de ahora para saber por dónde va? GPS. GPS, pues entonces ha ido al otro casino y eso que no le gusta jugar. Así que le doy la palabra a doña Isabel Romero. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a la presentación del poemario de Arduz de Agustín Elbaz, el séptimo de la colección de Alicia Romero, con prólogo de Pedro Jesús Plaza y editado por la editorial Anáfora. La colección comenzó en enero del pasado año con el libro de Tierra de Estilo de Paloma Fernández Gómez, el segundo de Francisco Muñoz Soler, el tercero de Antonio Bernal, el cuarto de Cristina Pereira, el quinto de Javier Mogollón y el último, anterior al de Agustín, José Antonio Fernández García. Para la próxima temporada hay importantes novedades dentro de la colección que anunciaré en su debido momento. Ahora le paso la palabra a Pedro Plaza, que va a presentar a Agustín. Pedro es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, director de la editorial Toro Celeste. Ha obtenido el premio Valparaíso de Poesía por su último libro Matí y el premio Andalucía de la Crítica, y yo pienso que tenemos un gran futuro, gran poeta a nivel nacional. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes podrán comprobar, la universidad no nos prepara para la vida, porque después de un grado, 3 másteres y un doctorado no he sido capaz de llegar a tiempo al Casino de Marbella. Lo hemos intentado, pero Marbella es una ciudad enorme, es una ciudad vorágine y es una ciudad, por lo tanto, caótica y maravillosa. Así que me disculpo especialmente con Agustín por la tardanza. Espero que sea simplemente una anécdota. Y con una anécdota empieza la historia de cómo yo formo parte de este libro. Justo ahora se cumple un año de aquel momento en el que Agustín me llamó tan amablemente. Yo andaba descansando un poco después de acabar la tesis y me ofreció hacer el prólogo de este libro. Yo al principio pues no sabía si decir si sí o si no, porque había leído a Agustín sobre todo y especialmente como periodista, lo había escuchado en sus cosas de radio, lo había escuchado también en presentaciones, pero la verdad que de su poesía solo había leído los sonetos a los monumentos, y entendiendo que era una cosa casi que por encargo, pues tampoco me parecía definitorio de lo que podía ser su verdadera poesía. Entonces nada, me puse a leer este poemario de Ubud y me encontré con la agradable sorpresa de que el libro me maravilló, y eso no siempre ocurre cuando a uno le encargan una crítica, y eso no siempre ocurre cuando a uno le encargan un prólogo, y eso ocurre en muy pocas ocasiones cuando un amigo le pide que lea un libro que ha escrito. Entonces tuve la felicidad de que el libro me llamó mucho la atención, y fue porque trataba de algo que a mí me interesa mucho, que es la lírica de viajes. Yo empecé a acuñar ese término cuando leí el poema de Tobias desangelado de Antonio Gala, porque me maravillaba esa idea de que ese libro estaba escrito en todos los continentes, a lo largo de 40 años, en muchísimas ciudades y solo cuando se viajaba. Entonces, cuando me encontré con este poemario que estaba escrito por distintos enclaves de Indonesia en un viaje sin duda espectacular, dije, wow, esto es un ejemplar de la lírica de viajes, y en concreto de la lírica de viajes centrado en el continente asiático, que entroncaba mucho con Guillermo Díaz Plaja, que fue otro de los que sí que pudo escribir también algunos poemas de este tipo. De modo que llamé a Agustín y le dije, sí, Agustín, me voy a hacer cargo de esto, pero con calma porque quiero hacerlo bien. Y bueno, pues yo me puse ahí con mi prologuito, humildemente, a ir leyendo una y otra vez los versos de Agustín, a preguntarle dudas que me surgían, a preguntarle también curiosidades sobre el viaje, ¿no? Porque claro, hay cosas que el poemario dice
pero hay cosas también que el poemario calla. Y Agustín pues, fue muy amable y me contó en todo momento todo lo que ocultaban sus versos y todo lo que ocultaba también su intimidad y su experiencia. Y bueno, pues como me quedé con más curiosidades aún y más preguntas, pues para hacer amena la presentación después de la espera, pues podemos seguir hoy con más preguntas, si a ti te parece bien, Agustín. Te doy la bienvenida a tu casino y luego te hago alguna preguntita si te parece bien. Gracias. Gracias, Pedro, por haberte perdido, porque así contribuye a esa crítica constructiva de la necesidad que tenemos de cierta reordenación en lo que es nuestro tráfico y nuestro deambular circulatorio, ¿no? Pero, de todas maneras, el sitio donde te has perdido tampoco es mal sitio. Tampoco es mal sitio. No por el lugar exactamente, sino por el enclave donde se encuentra, que es uno de los más importantes, como bien sabes, de toda la geografía del mundo mundial. Gracias por acogernos, Salvador. Debo decir que inmediatamente que Salvador se enteró que acababa de publicar un poemario, un nuevo poemario, se ofreció inmediatamente para que lo presentáramos aquí en Marbella. Y aquí estamos, por tanto, muchas gracias. Tengo también que agradecer enormemente a Isabel Romero, que en realidad es mi mecenas en la cultura malagueña, porque ella me ha introducido en este mundo cultural de Málaga y finalmente me ha dado la posibilidad de publicar uno de mis poemarios, en este caso este poemario de Ubud, que con tanto cariño y con tanta intención escribí allí, en aquellas tierras, en Indonesia. Por supuesto, hay una explicación de por qué Pepe Navajas Trobat está en esta mesa. Pepe Navajas Trobat fue mi director durante esos más de 30 años en Onda Cero Marbella. Efectivamente, trabajamos codo con codo en esa emisora de radio, con todos los demás compañeros que él fichó, porque entonces los directores podían fichar a su equipo, y Onda Cero Radio Marbella es lo que es porque Pepe Navaja lo inició. En cualquier caso está aquí porque es mi amigo, y en cualquier caso está aquí porque creyó en mí. Fue una de las primeras personas que, llegado yo a Marbella, creyó en mí cuando una mañana de otoño me presenté en su despacho así, como el que no quiere la cosa, y le dije: yo te voy a hacer un programa de toro. Y él me dijo: pues vale, vente la semana que viene y hablamos. Y así estuvimos hablando durante más de 30 años, ¿no? Yo en mis funciones de administrador en esa emisora y también con el micrófono. De manera que si Pepe Navajas no me da esa oportunidad, podía haber sido probablemente un extraordinario cocinero o un excelente barman, pero no un hombre de radio. Y por tanto, eso se lo tengo que agradecer a él. Luego, la radio te da para otras cosas más. Y justamente esa es esta, la de escribir poesía. Efectivamente, ni Pepe Navajas ni mucha gente, incluso muchos de mis compañeros, Concha Monte, a la que agradezco que esté esta tarde aquí acompañándome, pues tampoco sabía de estas afinidades hasta que un día pues lo explicamos y lo hablamos, porque ella es una gran poeta también, Concha Monte. Lo que pasa es que es más reservada y tiene otra serie de afinidades, todavía está en activo, afortunadamente para ella, y tiene muchas cosas que decirnos a los oyentes de Onda Cero Marbella. Por supuesto, el hecho de que Pedro Jesús Plaza me hiciera el prólogo es de agradecer. Yo casi dudaba que aceptara el hecho de hacerme el prólogo. Efectivamente, yo ya había escrito anterior a este 8 libros más, algunos de ellos 2 biografías y algunos poemarios más, y evidentemente él no conocía toda mi bibliografía, pero sí que me conocía de las noches del Random que dirige Isabel Romero en Málaga, en el Museo Jorge Rando,
a la cual ella me invita e invitó en muchas ocasiones a Pedro, y allí nos conocimos. Allí fue la primera vez que nos conocimos. A mí me pareció una de las mentes más privilegiadas, más inteligentes culturalmente que existen en Málaga. Y yo le planteé ese reto: si vos queréis, vos podéis hacerme el prólogo. Y él aceptó el reto y lo hizo. Y debo decir que no creo ser merecedor de ese gran prólogo que ha hecho, que ustedes tendrán la oportunidad de leer, por cuanto es un prólogo nada sentimental, pero muy estructuralmente trabajado en lo que se refiere al concepto literario de un poemario. Pedro, la verdad que yo no sabía que había escrito tanto. Y en tu opinión también, lo cual lo agradezco muchísimo. Claro, a él te resulta interesante, ¿verdad? Hombre, yo he leído el prólogo y puedo decir que, si lo van a ver y si no se lo pierden, pero yo he leído el prólogo, luego me he ido a algunos de los poemas en este libro de mi querido Agustín y veo que, aparte de, perdón por la expresión, pero creo que no importa porque es una expresión muy nuestra, aparte de empaparse de lo que Agustín ha escrito aquí, lo ha reflejado en 4 o 5 páginas y pico, muy bien. Ha hecho una glosa general de lo que él hizo en esos países tan lejanos. Sí. La verdad es que es un prólogo excelente. Y Pedro, porque estoy muy contento de que finalmente has llegado y estés aquí. Gracias, Agustín. Yo te agradezco las no merecidas palabras. Uno lo hace lo mejor que sabe y lo hace con cariño, pero no por ello con devoción ni con pleitesía, ¿no? Porque al final lo que está escrito hay que juzgarlo al margen de la amistad que nos une y que se ha visto acrecentada a partir de esta experiencia, afortunadamente. Bueno, pues yo quería empezar lanzándote una primera pregunta, que era algo que veníamos comentando por el camino. Al final la vida nos va llevando por sitios, ¿no? Y si uno llega tarde, pues quizás se libra de un accidente, y si uno llega temprano, pues quizás conoce a la persona adecuada. Y yo me preguntaba, ¿por qué crees tú que la vida te llevó a Ubud? Bueno, muy fácil, yo lo he dicho. Cuando estuve trabajando con Pepe Navaja, él nunca me dio 30 días de vacaciones. Es cierto, nunca me lo dio. ¡Qué explotador, eh! No, es porque no podía dármelo, entre otras cosas, porque nuestra actividad así lo requería, ¿no? Entonces se iba, yo lo sustituía, yo me iba, él estaba pendiente de las cosas que yo tenía, entonces no te podía ir un mes de vacaciones así porque sí, ¿no? Bueno, pues cuando cambió la dirección por la jubilación de Pepe, cambiaron muchas cosas en mi vida, muchas cosas en mi vida. Una de ellas es que, bueno, pues ya no, a partir de ese momento no hice jamás micrófono en Onda Cero Marbella. Y por eso quiero agradecer también aquí la presencia de Yolanda Marín, la concejal de fiesta del Ayuntamiento, porque al final hay que dar las gracias de la gente que se acuerda de ti. Y este año el Ayuntamiento de Marbella, por mediación de Yolanda Marín, pues, y por supuesto con la presencia de la alcaldesa, me dedicó ese arco que todavía no han quitado, que está ahí, me lo dedicaran. Ese arco era el de la entrada a la feria de Tino. Y esto era un reconocimiento a una labor profesional que yo he hecho a lo largo de estos 33 años que he estado en Onda Cero, por lo cual lo agradeceré eternamente. De manera que, Pedro, me llevaron 30 días de vacaciones, que fueron los primeros 30 días que yo cogí en esta empresa. Y decidí irme allí. ¿Por qué? Pues porque estaba muy lejos, nadie me conocía, nadie me iba a entender lo que yo hablara, ni lo que ellos me decían, yo tampoco lo iba a entender, con lo cual iba a tener mucho más tiempo para poder leer, para poder reflexionar y, por supuesto, para poder escribir. Y también para poder bañarme en una piscina, que me encanta. Porque el bungalow que alquilé de una
señora de Málaga, precisamente, María Corchado, pues, por una mediación de un amigo, allí fui, me lo pasé en grande y dio para escribir este poemario y otro que está a la espera, que se lo titularé Bali. Digamos que este poemario es más espiritual y el otro poemario, Bali, es más descriptivo de la gente, de los lugares, de los pueblos, de las ciudades, de las costumbres, de la familia, de los monumentos y de sus templos, aunque aquí también hay reflejo de esto. ¿Por qué Ubud? Porque María Corchado tenía los bungalows allí. Y circunstancialmente en Ubud es la ciudad de Indonesia, la ciudad cultural de Indonesia. Y allí pues te encuentras pintores, poetas, te encuentras gente comerciante, gente artista, vendedores, ambulantes, todos con una capacidad creativa que de verdad es difícil de explicar. Bueno, les diré que allí hay una madera que no recuerdo ahora el nombre, una madera muy dúctil, y la trabajan hasta para puertas, hacen también esculturas, y esa madera la suelen traer a Europa en contenedores. Y esto lo hacen en la esquina, Por lo cual a mí me admiraba que ni siquiera sin tener estudios ni historia, estas cosas que nosotros estamos acostumbrados a, no, allí en medio de la calle te ponían la escultura, el tío con sus gubias y sus cosas, allí se ponía a limar y veía, al cabo de 3 días que volvía a pasar por aquella esquina, te encontraba allí pues, uno de sus dioses hecho y ya planteado para poder ser vendido, adquirido por los turistas, que en aquel año 16, estuve allí en noviembre del año 16, pues eran todavía bastantes. Luego con la pandemia pasaron una crisis fortísima. Ese es el motivo por el que me fui. Todos esos elementos que tú estás comentando son los elementos constitutivos del libro de viaje precisamente, ¿no? Según lo anunciaba Idoia Arbillaga. Y me ha interesado mucho otra cosa que has dicho, que es que mientras que el otro libro, ¿vale?, está más dedicado a todos esos elementos, dices que este es un libro más espiritual. Entonces creo que es interesante que nos comentes cómo te cambia a ti espiritualmente esos 30 días en Ubud, en Indonesia. Porque claro, lo interesante del viaje no es lo exterior, que está bien y mucha gente lo recoge en manera de fotografía. Agustín, que es más bohemio, pues lo recoge en forma de poemas, ¿no? Lo interesante es que los viajes que son de verdad, pues nos cambian también por dentro. Entonces, ¿a ti cómo te cambió por dentro este viaje? El hecho del viaje es una experiencia. El hecho de cambiar de lugar, de costumbre, de ver gente, de saludar gente, de hablar con la gente, que yo hablaba aún en mi inglés de los montes, pero hablábamos, ¿no? Y ellos el inglés balinés. Y entonces, pues bueno, nos comunicábamos. Te da la sensación de que respiras aires nuevos, gentes nuevas, experiencias nuevas. Y en la sensibilidad humana existe un momento en el que empatizas con esas circunstancias que te rodean, ¿no? Recuerdo una noche que a la vuelta digo noche porque no es porque yo estuviera de juerga, es porque hace tanta calor que solía salir ya al atardecer y claro, efectivamente te pillaba la noche, ¿no? A la vuelta me equivoqué de vereda para llegar al bungalow y me metí en un campo de arroz. Pero metido, o sea, no tenía ni idea dónde estaba y yo vi, bueno, pues si aquí hay charcos, ¿esto qué es? Un campo de arroz. Y fue la primera vez que en ese campo de arroz yo vi una serie de lucecitas que me parecían la campanilla del cuento. Y dije, pero bueno, esto es mágico, que me esté pasando a mí esto aquí a 12.000 kilómetros de distancia de donde yo vivo, me parece mágico. Y entonces a aquello le dediqué un escrito, un poema. Bueno, que me había perdido, que me había perdido, ¿no?
Cuando hay cosas en la vida diaria, puede ser aquí o puede ser en un viaje, que te tocan el alma, los que tenemos cierta sensibilidad lo sabemos y lo podemos expresar de alguna manera, el que pinta como el que hace fotografía, o el que escribe como el que esculpe, ¿no? Y esa es la validez que para mí tuvo esas sensaciones mágicas que yo adquirí cuando llegué a esta isla, con olores distintos, con sabores distintos y con visiones distintas, hasta incluso imaginativas, ¿no? Que sea este más espiritual, este poemario más espiritual, no es ni más ni menos que esas sensaciones que yo tuve, que las intentaba plasmar, igual que también plasmaba pues cómo veía a la familia comer sentado en el suelo, sacando los fideos o lo que fuera aquello de una bolsa con las manos y comiendo, pero eso sí, siempre en familia, en el momento de comer. Y eso me llamaba la atención en una sociedad de la que yo iba ya tan desnaturalizada como es la occidental. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Agustín, porque es verdad que hay ciertas experiencias que solo le ocurren a uno cuando está viajando. Y también ocurre incluso que cuando vienen amigos de otros países a vernos empiezan a ocurrir cosas mágicas en el entorno propio, en el entorno en el que ya estamos acostumbrados a movernos. Me interesa mucho lo que has comentado de que escribes ese poema a partir de esa experiencia tan mágica, porque creo que es interesante preguntarte si, uno, tú siempre escribes cuando viajas, siempre escribes sobre los viajes, ¿ha sido este un caso excepcional? Y dos, ¿cómo lo haces? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Javier Laveira, que publicó en el Toro Celeste Bajo los cielos gigantes de Bucarest, él durante el viaje lo que hacía era simplemente tomar notas y cuando ya llegaba a casa pues escribía en retrospectiva. Entonces me pregunto si tu escritura es más en directo, de en esos 30 días tener tiempo para poder ir escribiendo, o si también ibas anotando, ibas tomando algunos flashes y luego ya en casa te ponías a escribir este poemario. Yo creo que mi proceso creativo no es distinto al proceso creativo de otro poeta, pero tomar notas, sí, tomo nota, y tomo nota en prosa, por ejemplo, o simplemente algo que se me ocurrió y lo anoto, pero lo que generalmente hago es, en la paz de la noche, en esa tranquilidad absoluta, cuando ya nos reconciliamos con un tiempo que acabamos de vivir y que acabamos de experimentar, es cuando versifico, cuando puedo o esas notas o las nuevas ideas añadirlas a esas notas y componer el poema. El poema que ahí queda, pero que luego se trabaja, como en esta ocasión este poemario, durante 3 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto no es hacer ladrillo. Y que conste que se lo dice uno que ha hecho ladrillo. Entonces necesita de un empeño, de una dedicación, de una corrección tras otra, hasta que finalmente aquello queda como a uno le gusta que queden las cosas, al menos en lo que a mí me gusta llegar o alcanzar, y es sin ninguna pretensión, pero yo soy amigo de buscar la perfección. La perfección es algo que, un objetivo que el hombre, ser humano, debe tener porque nuestras capacidades así lo demandan. No podemos anquilosarnos ni podemos quedarnos parados. Si tenemos inquietudes y tenemos necesidades, la mejor forma de trascender es justamente el empeño en el trabajo. Hasta que aquello quede bien, hay que seguir trabajando, siempre. Esa es la forma o mi proceso creativo. Yo no suelo llevar cámara fotográfica a los viajes, primero que me da mucha pereza, segundo porque hoy día los móviles te hacen, para un momento dado, te hacen el apaño. Esta foto que hay en la portada está hecha con un teléfono móvil de los de 3G, los 3G, no sé, eso es lo antiguo,
y sin embargo al editor le valió para ponerlo como portada. Es un campo de arroz justamente de Ubud, ¿no? Ese es simplemente el proceso creativo. Luego también te puedo decir que me encarga un poema, yo te lo hago, no tengo tampoco ningún problema. Gracias. Pues yo creo, Agustín, que es momento de conocer alguno de los poemas y luego, si quieres, seguimos dialogando un poquito más. Porque además, yo no me acerqué, está feo decirlo en público, pero como ella lo estamos diciendo todo, Agustín, yo no me acerqué a Agustín pensando que fuera buen poeta, porque no lo sabía. Yo me acerqué a Agustín porque era el que tenía la voz más bonita de todas las tardes del radio y dije, este tío que tiene esa voz de locutor de radio. Y efectivamente es que claro. Claro, eso es otra cosa por la que Pepe Navaje nos acompaña hoy en mesa. Dicho, creyó en mí y así estuvimos 30 años trabajando. Les voy a leer un soneto dedicado a Ganesa. Ganesa es una diosa. En el libro, cuando pongo nombre sobre, bueno, Kabul, es una ciudad del norte de Bali, Gavilán, es lo que es una orquesta, ¿no? Allí, cuando normalmente a pie de página suelo explicar lo que es, ¿no? Ganesa es una diosa. He visto un cielo azul sobre tu trompa, una lluvia de bugambillas rojas asidas a los brazos de tus ramas, dando saltos al juego de la comba. Las risas de tus hijos me derrotan, las notas de sus llantos me desarman. Los ojos con que miran siempre anotan un suspiro en las almas que los braman. O los pies descalzos sobre tu pecho, o espumas de las brumas derramadas. ¿Quiénes nos arrullaron vientos deshechos buscando tus estructuras amadas para morir entre hojas de lamentos, entre arenas de arroyos codiciadas? Gracias. ¿Y usted podría leer ese? Un sueño de sombra. Lo que quiera. Sombras, que me gusta. Estaba yo mirando el soneto porque el soneto es muy interesante porque tiene las rimas cambiadas en los cuartetos y claro, eso a mí me interesa mucho. Ya, es que tengo TDAH, Agustín, perdón. No, está bien, porque también podemos hablar, verás, dentro de ese proceso creativo, a mí me gusta la poesía rimada, por lo general, y sobre todo medida. Si no rimada, al menos medida siempre. Suelo poner el ejemplo del músico. Hay gente que hace música de oída y son extraordinarios, pero generalmente se escribe sobre un pentagrama. Al escribirlo sobre un pentagrama, la música, todo te da ritmo, todo te da una esencia y una rítmica general en esa música. Bueno, pues en la poesía pasa igual. Si a aquello le ponemos su métrica, evidentemente la musicalidad, buscando las palabras adecuadas, que en eso es lo que se tarda 3 años, buscar las palabras adecuadas para que el pentagrama quede totalmente ensamblado y aquello tenga musicalidad. Perdón. Sombras. En Ubud las sombras cambian. La esperanza, el amor cambian. Cambia la ilusión, la ira, la paciencia, el terror cambia. En las tardes no son sombras, del pájaro azul el canto, y no en el ruido del agua, y en el verde olor a rosas. Las tardes cambian de sombras, en sombras que el sol anula, empujando arrullos de espuma. Brillantes tardes en sombra sobre todos los manantiales de la ira de los volcanes. La ira y el miedo no valen cuando las manos aprietan los surcos de los arrozales. Tú asientes y yo te ofrezco Ubud
mi corazón desnudo con mis manos en tu sombra, sombra del gamelán mudo. Ha salido lo del gamelán, ¿no? El gamelán es una orquesta, como he dicho anteriormente. Yo cuando transitaba del bungalow al centro de la ciudad, tenía que pasar por un lugar donde la orquesta empezaban a ensayar. Y eso es el gamelán. Y en esos ensayos recuerdo que una noche fue muy curioso, porque de repente ellos, con sus estructuras musicales indonesias, cambiaron a Puente sobre agua turbulenta. Aquello me emocionó y evidentemente ese hecho está incluido en un poema. Don Fernando Bonilla, por favor, ¿es usted tan amable? No me haga usted el feo, venga. Fernando Bonilla, no, ¿para qué te íbamos a avisar? Fernando Bonilla, aparte de ser un muy buen amigo, es un extraordinario poeta. Lo que no sé, ¿tú quieres leer algo especial? Porque yo no sé qué va a leer. ¿Qué va a leer? Lo que sí quiero que lea. No te vayas, porque lo que sí quiero que lea. Tómalo. Tenía 4 Frankie Barney, eran los gamelanes también, Frankie Barney, Barón. Ah, sí, había los Frankie Barney. Sí, pero esos eran los... Algo así, ¿sabes? El que quiera, Fernando. Vamos a buscar de bandera, porque El que quiera. bueno, gracias, y sí, tenía pensado avisar o algo, que yo me venga, que tengo una pinta de turista hoy que no puedo con ella. Lo tenía pensado, pero dije, bueno, va a ser una sorpresa y... Banderas. En Bali no hay banderas. Están todas las banderas. Banderas llenas de lágrimas, ciudades llenas. En Bali hay esperanzas que llenan todas las ausencias. No hay correos en Bali para que fluyan las palabras. Los WhatsApp en los móviles no cargan, no me llegan. En mi alma siembra quimeras, en la hoja de mi libro una bandera. Una lágrima en la oscuridad mata la luz del fotograma. Todo el sabor en mi boca a sal queda en la azotea del paladar. Ninguna danza puede dar cordura al mal de la hipnosis pura cuando el varón maligno surca en su danza la magia oscura. En Bali no hay banderas para derretir la angustia. Como no hay castillos de arena para esculpir el alma en pena, hay sonidos bajo la lluvia. Tu forma de pez, tu cuerpo, tus ojos son los volcanes y los aromas de tu piel, Frangipanis, geografía secreta de Bali. El secreto de tu corazón, isla, levita sobre los sueños, isla de la tierra. En Bali no hay banderas, están todas las banderas, la de la voluntad, bandera, la pérdida, futuro, bandera, y la bandera de la densa niebla. Suenan los gamelanes, las bocinas en los reinos de princesas puras, de ilusión fugaces, capaces de saberse diosas viudas en los azules confines, las angosturas. Sé que no hay banderas en Bali y que entre todas sus curvas la vida derrite la soledad que turba. A mí me gustaría pedirle a
a mi compañera, el alma compañera Concha Monte, que leyera un poema. La voz seguro que le suena, segurísimo que te va a sonar. Si... Una encerrona detrás de otra, ¿eh? Bueno, Yo si fuera amigo tuyo y estuviera en el público me iba yendo porque... No hay tantos poemas en el libro. hay 28 poemas, o sea que tampoco, por favor. ¿Lo eliges tú? He elegido la lluvia, pero bueno, no, Claro, sal aquí. no creo que a ella le haga falta, pero bueno. Si no, ponlo ahí. No, ya se te pide. Llevo una pinta yo también, de turista y yo con estos zapatos que me he puesto. No necesito que... ¿No? No lo he leído, pero voy a intentarlo, Si ¿vale? quiere leer otro, puede leer. No empiezo, además no lo había visto. Bueno. En Ubud, la lluvia llega en silencio. Llama a la puerta en silencio la lluvia. Suave lluvia. Lluvia suave en tu cara. Como siempre, tu cara moja el alma y los ojos que miran más arriba, hacia arriba de la lluvia en tu cuerpo. De azul tu cuerpo que bañado en lluvia, con las gotas de colores de lluvia frente al sol, tu desnudo cuerpo mojado. En Ubud, la lluvia llega en silencio. Maravillosa lluvia que a la rosa una suave fragancia da y le imprime, como del beso cortado, amigable y dulce, silencia la madrugada. Al escondite con el sol jugabais y de entre los colores de la tarde, en los besos labios os deleitabais. En Ubud, la lluvia llega en silencio. La lluvia, siempre la lluvia, es la lluvia que tan maravillosa por tus finos cabellos de oro azul y de diamante a nuestros húmedos cuerpos perfuma en abrazos limpios de la mañana, cuando el sol cede su tiempo a la lluvia. Ahora, ¿quién va? Quien tú quieras, presentador. Yo creo que Fran, ya que ha venido también. La gafa de ver, ¿no? Lo que quieras leer, si quieres leer. Tropa, un poema, No sé, este mismo que pone aquí, mujer de paso, ¿no? Me perdí en un arrozal verde, de verde lleno y de arroz verde, de luz de sol iluminado, que mis ojos, tan fulgurantes, por brillante sorto quedaron, estupefactos, deslumbrados, ojos y mágicos, exactos en un perdido mar de monstruos, mas lo prudente no hacer caso. Otra vez volver sobre mis pasos para no terminar de perderme entre las bichas y escarabajos. Allí te encontré en la luz del templo, del arroz puro, verde azulado, con tu sombrero que era de paja, desnudo torso
y tu blanca. Lo repito. Nos dicen por el pinganillo que hay que cerrar en 10 minutitos, así que es el momento de que abramos el diálogo al público. Si queréis preguntar, comentar algo, alguna curiosidad para Agustín. No sea muy difícil. Puede ser vuestro momento. No sabía yo que cuando conocí a este hombre, era tan hombre. Me conocí en entrevistas de toros, que no sabía cómo eras tú de grande. Eres un gran hombre. Gracias, Manolo. La verdad es que antes lo ha dicho Pepe, no se me conocía esta faceta, porque yo entonces trabajaba, y como trabajaba tenía que estar donde tenía que estar, pero sí que en esos tiempos vacíos, fríos, en los que los corazones tiemblan, cuando hay sensibilidades que desde los pies te llegan al corazón, necesitas escribir. Yo necesito escribir. Y necesito escribir de lo que amo, de lo que odio, de lo que vivo. Porque en definitiva, Manolo, ¿qué es nuestro paso por la vida sino el trance, el tiempo, desde que naces hasta que mueres? ¿Cómo lo rellenas? Y eso es lo que yo he procurado hacer. Y ahora que no trabajo, que tengo tiempo, pues puedo recoger aquellos escritos que hice y ponerlos sobre limpio. Y sobre todo porque... Pero te sale poesía en todo, Agustín. Porque las críticas son poesía. Cuando vemos y escribes, digo, te está escribiendo poesía. Y está haciendo... La verdad es que a mí me gusta escribir mucha prosa poética, y me gusta más hacer la prosa poética, por ejemplo, y que la introduzco en cualquier faceta de mi vida, que la poesía. Pero yo no sé por qué esto, no sé, que se me da bien, creo que se me da bien, y por lo tanto lo que... No, verá, es que es distinto. El reto de la poesía es condensar un pensamiento en unos versos. El reto de la literatura es extender esos pensamientos en un texto para que lo pueda entender la gente. La poesía no solamente son palabras más o menos rimadas, más o menos conjugadas con ese ritmo melódico que nos llama la atención, sino que además la poesía es filosofía. Luego, de ahí el trabajo necesario que hay que hacer para que aquello quede plasmado. Y bueno, y como en la radio era capacidad de síntesis, quizás por eso se me dé también bien hacer la poesía. Por ahí por el fondo. Sí. Agustín, yo te quería preguntar, ya que tú eres un gran taurino, gracias, y te admiro, no sé, perdóname, ¿tienes algún poema de toros, del arte taurino? Te digo porque en estos momentos, como tú has dicho que la poesía también es filosofía, los que nos gusta el arte de los toros, los que nos gusta el ganado bravo, el toro, hay una gran ignorancia, un gran desconocimiento, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que haría falta personas como tú, para que, ya que también expresas ese concepto, ese sentimiento que tú tienes en los viajes, a mí me gustaría que lo expresaras también sobre el mundo del toro, para que la gente, porque la gente no sabe nada, es una lástima, es la ignorancia absoluta. Entonces ya te creen que porque a ti te gustan los toros, ya te califican de todo. O sea, de maltratador, de no sé qué. Yo digo, coño, oye, que me he ido a África a ver un safari y he visto cómo mataban las leonas a los blues, pero soy un enamorado también del ganado bravo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Iñaki, verás, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para vivir y un tiempo para morir.
Evidentemente, el mundo del toro es absolutamente desconocido porque los que viven de él no se han preocupado de proclamar. Yo tengo mi propia filosofía al respecto, que cualquier otro día a Salvador de la Peña le ofrezco el poder explicarlo en cuanto a tema taurino. Y evidentemente tengo mi sensibilidad. A tu pregunta, sí, 8 poemas, 8 tengo sobre la Malagueta, porque la sensación que a mí me produjo la primera vez que entré a esa plaza de toros allá en el año 1985 fue tan sensacional que tuve que plasmar esas sensaciones, Manolo, en 8 poemas. 8 poemas, 8, nada más. Y son lo único que tengo escrito de tema taurino, que, si me apuras, sensibilizan el hecho taurino con la sensibilidad de el que escribe poesía. Les recuerdo, yo siempre suelo recordar que ha habido grandes, y lo sigue habiendo, grandes poetas, grandes escritores que proclamaron el mundo del toro. Otra cosa es crítica, otra cosa es que muy respetable. Siempre he dicho y diré que lo más importante en una sociedad es el respeto y la tolerancia. A partir de ahí construimos. Si invertimos los papeles, destruimos. Por consiguiente, ustedes, demócratas, elijan. Bien, me ha lanzado el capote y lo recogeré en medio del ruedo para la próxima vez. Para el otoño, sí, mejor para el otoño. Sí, ya cuando terminemos el verano y las calores y tal. Bueno, debo decir que Pedro Jesús, muchas gracias. Ya sabe que estas puertas están abiertas, sobre todo cuando tenemos actos culturales que celebrar. No hace falta ser socio de esta Sociedad Casino Recreativo Cultural de Marbella. Para que tenga dato, tenemos 104 años de antigüedad en esta casa. Luego también, Isabel Romero, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Agustín, lo dicho, gracias, no hace más, no es nada. Les quiero decir una cosa, los libros están aquí, he dicho antes que son 15 euros, aprovechen ahora para que lo puedan firmar y ya no solamente disfruten con lo que Agustín Herbaz ha ido escribiendo y dejándolo aquí desde el prólogo hasta Bali no es Asia o hasta Noche te soñé. Son una serie de poemas maravillosos y van a disfrutarlo seguramente. En nombre de la sociedad que represento, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.